RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora saludamos y le agradecemos la amabilidad que siempre tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, a la señora Francesca Carnechela, ella es directora de la Asociación de Gremios Agrarios AGAP, ¿no? Y le agradecemos siempre la cordialidad con nuestro medio. Qué gusto saludarlo, muy amable. Mucho gusto, José. Buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bien, hemos visto que ayer ya se aprobó el texto sustitutorio referido a la ley del régimen laboral agrario, ¿no? La primera respuesta de un sector de los trabajadores es bloquear inmediatamente la Panamericana Norte, ¿no? En la zona de Virú, ¿no? También hemos visto de parte del sector de los empresarios mostrar su desacuerdo con esta norma. ¿Cuál es la evaluación que están realizando al momento y sobre todo, ¿no? ¿Qué es lo que puede ocurrir hacia adelante con una norma que definitivamente no satisface a ningún sector en el momento? Sí, José, como tú bien has mencionado, ¿no? En este momento lo que más nos preocupa a nosotros es nuestra gente y su seguridad, ¿no? Lo que ha sucedido en el bloqueo en la zona de Chao y Virú el día de hoy, han habido heridos, han habido empresas que han sido atacadas y han habido personas que se han visto afectadas, primero por no poder acudir a su labor, pero más importante en su integridad física. Entonces, lo primero es que lamentamos mucho esa situación y lamentamos mucho la expectativa, la gran expectativa que algunos congresistas irresponsables han creado en nuestra gente. Hay congresistas que han salido a prometerle al trabajador agrario montos de dinero, primero de los que ellos no disponen y segundo, sin ningún análisis técnico. Entonces, la frustración que se nota es evidente, la podemos ver en la calle en este momento. Ahora, aquí hay un aspecto que conviene centrarnos, ¿no? El aspecto técnico, ¿no? Y en reiteradas oportunidades, especialistas, observadores, analistas decían, esta es una norma que tiene que estar enmarcada dentro del aspecto técnico. Se derogó una norma que de una u otra manera había sido exitosa en nuestro país y que pudo haber sido perfectible de alguna manera en el ámbito laboral. Se desmontó esa norma, ahora se acaba de aprobar el texto sustitutorio, ¿no? Pero da la impresión que no se ha medido ningún rigor técnico. Por el lado de los empresarios, ¿cuáles son los vacíos, los huecos o, digamos, las incertidumbres que presenta este texto sustitutorio? Bueno, en primer lugar, y tal como lo dijo la primera ministra en su oportunidad, las remuneraciones, los salarios no deberían estar fijados por ley. Ese es un principio, digamos, elemental, porque es el trabajador y la empresa la instancia donde se negocian los salarios. Los trabajadores conocen sus empresas y son ellos directamente con las empresas quienes deben fijar su salario. Pero si se había evaluado la posibilidad de otorgar esto llamado beta, que es el bono extraordinario al trabajador agrario, el propio ministro de Economía y el ministro de Trabajo y también el ministro de Agricultura dijeron claramente en su oportunidad que un beta superior a 20%, ¿no?, iba a generar pérdida de empleo. Y el proyecto de ley aprobado contempla un beta de 30%. ¿No? Esto quiere decir un aumento de 283 soles. Es el mayor aumento que ha habido jamás en el Perú de la remuneración. El último aumento que hubo en el Perú fue en el año 2016 y fueron 100 soles. Y lo peor de todo esto es que a pesar de este monto, las personas no están satisfechas. ¿Y por qué no están satisfechas? Porque han recibido promesas irresponsables de autoridades, de congresistas, que les han prometido cosas que no les pueden dar. Ahora, ¿esto es viable en términos reales? El 30% no es viable técnicamente. El propio ministro de Economía, ¿no?, ha sido muy enfático, también el ministro de Trabajo, el ministro de Agricultura, en que el 20% era el máximo que se podía poner, porque si no las empresas iban a generar pérdida de empleo y también se iba a incrementar la informalidad.
¿no? Luego también tenemos, y eso también ha sido resaltado por las autoridades, cultivos más sensibles, como por ejemplo el espárrago, la granada, el tangelo. Esos cultivos que son muy intensivos en mano de obra, esa elevación del costo va a hacer que ellos tengan que cerrar. Y son Entonces, cultivos que son menos rentables, ¿no? sí, son los cultivos que por sus características, por su propia característica del cultivo, no resisten este incremento. O No, sea, y creo que ¿por qué es importante? ¿Por qué es tan importante? Yo creo que el tema remunerativo en el sector agrario, porque a diferencia de cualquier otro sector, el peso de la remuneración en el sector agrario es muy alto, llega casi al 50-60%, mientras que en minería, por ejemplo, ese porcentaje es muy bajo, no llega ni al 15%. Entonces, cualquier aumento en la remuneración al agro y sobre todo al pequeño y al mediano le está dando directo en el corazón, ¿no? No van a poder aguantar esa presión. ahora, sin ser alarmista, pero dentro del plano realista, ¿no? ¿Qué puede ocurrir en los próximos días, señora Carnechela? ¿Que estos cultivos que son considerados los menos rentables se dejen de producir? Sí, esa es la realidad, ¿no? Los actos tienen consecuencias, ¿no? Los números son a veces muy duros, pero son reales, y esos cultivos lamentablemente no se van a poder seguir desarrollando porque no es posible cubrir los costos. Ahora, la otra preocupación, ayer escuchábamos al señor Fuentes estar muy preocupado por la situación de los pequeños productores, ¿no? Que parece ser que no se les ha tomado mucho en consideración, ¿no? Y donde forman parte de la gran cadena de valor, ¿no? Y que por todas estas medidas económicas que están contempladas en la ley serían los principales afectados. Sí, mire, yo escuchaba ayer con mucha atención al señor Marcelo Méndez, él es un dirigente de CASMA. Ellos ayer hicieron una marcha pacífica en la cual ellos manifestaron su disconformidad por los actos de violencia, y el señor Marcelo Méndez, que es un pequeño agricultor, contaba cómo a él esta carga le va a impedir seguir trabajando y se va a ver forzado a ir a la informalidad, porque los requisitos para él van a ser tan altos que él no los va a poder cumplir. Y creo que eso es otra cosa que estamos dejando de ver, ¿no? Ahora, el otro aspecto, ayer conversaba con el representante de ADEX, ¿no? Y él explicaba que en actividades como es el tema agrícola, los flujos de gastos se proyectan de un año a otro, ¿no? Naturalmente, si estamos ingresando al 2021 con unas variables económicas, con una variable de gastos, con unas variables remunerativas, definitivamente no va a ser favorable ni para el sector empresarial, ni mucho menos para los trabajadores. Sí, yo creo que José lo has descrito muy bien, ¿no? Y yo creo que lo que ha faltado es lo que el presidente también pidió, ¿no? Equilibrio, una ley equilibrada, una ley discutida, una ley técnica que satisfaga de manera realista las necesidades reales y los problemas que puedan haber habido que suscitaron estas protestas en primer término, ¿no? Ahora, yo quiero detenerme un poco, señora Carnechera, al tema de la informalidad, que es un tema que está asociado íntimamente a la generación de empleo. ¿De qué manera, dentro de la experiencia que ustedes tienen, además usted es una empresaria formal, forma parte de uno de los principales consorcios en el país, ¿no? En el norte del país, ¿no? Con marcado éxito, hay que decirlo, la informalidad, ¿cómo puede presentarse en medio de todo este desorden que estamos viviendo? A ver, imagínese usted, yo, por ejemplo, soy un pequeño agricultor paltero. Entonces, mi precio de la palta, yo la vendo en el mercado y, por ejemplo, yo vendo mi palta a 2 soles. Pero a mí producir esa palta me cuesta, digamos, por lo menos 1,50 sol, porque yo tengo que nutrirle a la planta, tengo que pagarle al trabajador. Entonces, si a mí de la noche a la mañana me dicen que ahora yo tengo que subirle al trabajador, ya no me queda margen a mí para vivir. Y eso es lo que bien expresaba el señor Marcelo Méndez, que a la hora de subirle esa carga a la empresa ya no tiene el margen para poder subsistir. Y o se vuelve informal o quiebra. Ahora, el otro aspecto, ¿ustedes esperan que el gobierno observe esta norma?
No, nosotros vamos a respetar, como siempre, cualquier decisión que tome el gobierno, ¿no? He leído personalmente un tuit de la primera ministra en la cual aparentemente ella considera que no debería ser observada, pero igual el Ejecutivo tiene un plazo de ley, ¿no? Que son 15 días para observar la ley. Pero en esta situación ya se cambia la regla de juego, ¿no? Sí, se cambian las reglas de juego y realmente yo creo que ahorita la agenda principal, más allá de los temas de la ley, de lo antitécnico, es cómo hacemos para preservar la seguridad de nuestra gente. ¿Cómo hacemos para que los bloqueos no lleven a heridos? ¿Cómo hacemos que nuestros trabajadores pasen a los centros de trabajo para que puedan cobrar su sueldo? Eso es lo más importante hoy. Ahora, hace unos instantes conversábamos con el señor Moisés Walker, representante de ASMARPE, ¿no? Que son los representantes navieros acá en el Perú. Y también, ¿no? Dentro de esta cadena de valor que mencionaba hace unos momentos, ellos también se están viendo seriamente afectados, ¿no? Porque las embarcaciones no salen a tiempo, pero lo más peligroso, ¿no? Las embarcaciones pueden ya en un futuro cercano preferir irse a Ecuador, a Chile o a Colombia, ¿no? Entonces es otro de los riesgos, ¿no? Y no tendríamos ni siquiera la capacidad ya de competir en el plano exportador, fundamentalmente en el tema de la exportación agroindustrial, ¿no? Sí, yo creo que esto nos muestra cómo somos un sistema, ¿no? Cómo cualquier cosa que hagamos en algún punto termina teniendo muchas conexiones, vasos comunicantes, como tú dices, navieras, pero también con empresas pequeñas como ferreterías, como bodegas, como restaurantes, de las zonas donde operan las empresas industriales. Es toda una cadena, es un círculo virtuoso el que se crea cuando hay empleo, cuando hay progreso, y cualquier afectación a una parte de esa cadena afecta negativamente a toda la cadena. Se nos viene una ola de desempleo en puntos que han significado íconos en cuanto a generación de empleo, como el caso de Ica o como el caso de La Libertad. Sí, es lo más probable, ¿no? Es lo más probable que termina ocurriendo y creo que es totalmente lo contrario a lo que se buscaba con la ley, porque el propósito de la ley, y su nombre lo indica, ley de promoción agraria, ¿no? Lo que quería buscar es que hubiese más proyectos, que sean más exiguas, que sea Chavimochic 3, que hayan más ICAs, que hayan más mar verdes en el desierto del norte. Eso es lo que quería la ley en principio, promover el agro, porque la única forma de que nosotros generemos empleo de manera masiva en el Perú es la agricultura. No hay otro sector en la economía que pueda absorber los puestos de trabajo que tenemos. No existe. Ahora, este texto sustitutorio recogió en algo las propuestas planteadas por el gobierno, los empresarios y los propios representantes de los trabajadores, o simplemente ha obedecido a consignas más de corte populista. Yo considero que ha sido de carácter populista porque el propio ministro de Economía envió un proyecto, ¿no? Mucho más técnico, donde él fijaba un beta de 20%, donde establecía condiciones claras, pero esto no fue tomado en cuenta por el Congreso, ¿no? Me hacen una pregunta desde el Cusco, donde nos están sintonizando a esta hora, y yo le traslado, señora Carnechela, ¿no? Hay el riesgo que muchas empresas grandes agroexportadoras estén pensando en migrar a otras latitudes, Colombia, Chile. Sí, y lamentablemente también es una consecuencia natural. ¿Por qué? Porque nuestros productos compiten en el mercado internacional. Nosotros le vendemos al mundo. Entonces, a la hora de yo salir a vender al mundo, yo compito con países como México, como Colombia, como Chile. Entonces, si yo voy a ser menos competitivo como Perú, va a ser lo más normal que otros países sean más competitivos que nosotros, ¿no? Si Colombia, por ejemplo, fomenta su agricultura y fomenta y promueve la infraestructura y quiere que su agro crezca, va a dar más facilidades a los empresarios que un país como nosotros, que nos vamos a ver más bien
afectados por una norma que no promueve la actividad agraria. Ya tenemos una ley aprobada en el Congreso, ¿no? Pero que no es aceptada. El sector de los trabajadores, lo estamos viendo, está realizando protestas, ¿no? En el caso de los empresarios, ustedes han mostrado también sus serias observaciones sobre este particular, ¿no? Tenemos que caminar con esta norma, ¿no? Pero estamos en medio de un proceso electoral. ¿Cómo observa usted el tema? Sí, ojalá que este tema se mantenga lo más lejos del tema electoral posible, ¿no? Lo peor que podría suceder es que se politice, ¿no? Un sector como el sector agrario en el Perú, que emplea más de 4 millones de personas, de las cuales la mitad son mujeres, no debe ser usado políticamente. Señora Francesca Carnechela, directora de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, AGAP, yo le agradezco infinitamente esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Le deseamos un bonito año 2021, porque en realidad los peruanos lo deseamos así. Muy amable, ¿eh? José, muchas gracias, José. Gracias. Conversábamos con la señora Francesca Carnechela, directora de la Asociación de Gremios Agrarios AGAP. RCR, la red que comunica y une al Perú.